Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos ustedes, queridos amigos. Bienvenidos a este episodio especial donde viajaremos a la época del Perú de los ochentas y noventas, ¿no? Una época que ha sido marcada por esperanza, miedo, desplazamientos y transformaciones profundas a lo largo que ha ido ocurriendo durante todo este periodo, ¿no? Estos 10 años de diferentes gobiernos, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar como viajeros en el tiempo con mis compañeros que estamos acá son de un podcast y hablaremos, ¿no? Sobre diferentes temas. Vamos a tocar diferentes temas, de los cuales el primero será el regreso a la democracia, ¿no? Nos situamos ahorita en 1980 y el Perú dejaba atrás unos 12 años de gobierno militar. Cuéntanos, Guillermo, ¿no? ¿Qué podrías opinar acerca de esta época de Perú? Bueno, verdaderamente, para mí esta plataforma me inclina, es como Volver al Futuro, porque yo ya estuve ahí como Michael J. Fox en esa película, evidentemente. Entonces, ¿sabes lo que pasa, compañeros? Pasaba que vivíamos de una especie de oscurantismo democrático, económico, social, porque el gobierno militar, como bien dices tú, estuvo 12 años enquistado en nuestra sociedad, marca una generación también bastante importante porque no podían expresarse, no podían opinar, ¿no? Y recuerdo yo también en algunos aspectos que empieza la era de la democracia, para nosotros era nuevo, a pesar de que yo estaba niño todavía ahí, para nosotros era nuevo hablar de congresistas, senado, congreso, diputado, elecciones libres, votación, cédula de sufragio, libreta electoral de tres cuerpos, etcétera, ¿no? Entonces era Claro. verdaderamente otra época. Y recuerden también que no existía el internet, no había digitalización, la información llegaba por los periódicos se controlaban también en esa época, entonces se hablaban de las bolas, que eran los chismes, ¿no? La democracia en sí marca una época importante porque no es que pasó de un día al otro, ¿no? Duró mucho tiempo en que la gente pueda creer que existe una libertad de gobierno y recién lo podemos ver ahora, ¿no? Que podemos expresarnos libremente. Esa es la forma, esa es la manera, estimado Aarón. Ah, mira, qué interesante, mi querido Guillermo. Entonces, para ti es como volver al futuro, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué más nos podrías contar acerca de lo que es esta época del gobierno, ¿no? Y la democracia, y qué consecuencias trajo, ¿no? De repente, no sé, migraciones, alguna crisis económica, de repente, ¿no? Sí, interesante porque se le da nuevamente, el voto popular se inclina nuevamente para alguien que había sido derrocado en su gobierno, que fue el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Y Fernando Belaúnde Terry, Partido Acción Popular, ingresa a gobernar este país, pero no sé si se le llama mala suerte, no sé si se le llama destino, pero hubo tres puntos importantes en este gobierno que marca negativamente la actuación del señor, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, ¿eh? Número uno, el conflicto con el Ecuador. Los ecuatorianos siempre molestando, 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 y es ahí donde sale a surgir el falso Paquilla, que los militares ecuatorianos hicieron un pueblo llamado Paquilla, falso, y por eso se le denominó el falso Paquilla, y lo que entra en un gran conflicto armado con el Ecuador, ¿no? Número uno. Número dos, las lluvias, empiezan las lluvias con el fenómeno del niño en una época catastrófica para nuestro país, ¿no? ¿Qué significaban las lluvias? Muchas lluvias en lugares donde no estaban preparados para las lluvias, como era Tumbes, Piura, Chiclayo, Lambayeque, La Libertad, y muchas sequías en el sur, Cusco, Ayacucho, Abancay, etcétera, ¿no? Entonces, el Perú entra en un retroceso agrícola fenomenal, ¿no? Y el tercer punto fue el inicio de la guerra al interior de nuestro país, el conflicto armado con Sendero Luminoso, ¿no? Pucallacta, que justamente nace colgando tres perros en el centro de Lima, ¿no? Y el limeño lo veía muy lejano, ¿no? Muy lejano. Es más, el mismo arquitecto Fernando Belaúnde le dijo como ciertas movilizaciones, ¿no? No va a llegar a mucho, ¿no?
y ya sabemos en lo que llegó, ¿no? Entonces, esos tres puntos marcaron bastante. El primer lustro de los 80, llámese del 80 al 85, fue verdaderamente significativo y no tuvo tanto augurio económicamente ni socialmente, ¿no? Probablemente fue una etapa de transición. Claro, me imagino que sí, justo lo que comentas del 80 al 85 que fue el gobierno de Belaúnde y del 85 al 90 el gobierno, el primer gobierno de Alan García, ¿no? Que 30 y- realmente como 36 años, jovencito, la soberbia, el orgullo que es propio de esa edad, muchas veces no la supo encaminar. Un excelente líder político en su partido, pero no fue un gobernante excelente, sí, ¿no? realmente, justo como comentas, en este lapso de tiempo creo que no pudieron responder adecuadamente frente a todas estas amenazas, ¿no? Lo que Los pasa es que problemas económicos y demás. hubo un desfase con la economía al querer negar pagar la deuda externa y entró de la mano justamente con una llave que seguramente le iba a dar a la población popular, pero no llegó a buenas, que fue la estatización de la banca, ¿no? Entonces, ya sabemos la gran devaluación que hubo, el paso de los soles a intis millón, ¿no? Fue verdaderamente... Sí, fue una época terrible, o sea, la verdad, como hablamos como viajeros en el tiempo, ¿no? Es un tema bien delicado de tocar, que de repente nuestros padres, tú que has estado en esa época, ¿no? De repente amigos, conocidos, abuelos, papás, etcétera, etcétera, han podido conocer, han podido vivirlo en carne propia, ¿no? Bueno, ahora, vamos a tocar otro tema muy importante, que son las migraciones que cambiaron en el país que, bueno, a inicios de los 80 tuvimos una de las migraciones internas más grandes de la historia peruana. A raíz de todos estos problemas, miles de familias huyeron de la violencia, de la pobreza y así como muchos otros cubanos, por ejemplo, también emigraron también hacia Perú, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre esto, querido Guillermo? Recuerdo mucho, es normal, ¿no? Si en un lugar hay violencia, hay terrorismo, hay negatividad, entonces tienes que salir de ahí, ¿no? Mayormente la gente de la sierra y Sierra Sur, me refiero a donde estaba más enquistado el terrorismo, tuvieron que emigrar hacia las grandes ciudades de la costa, llámese Arequipa, Ica y más que todo en Lima. Esa fue la primera fase de la migración interna. Y como aquí en nuestro país las cosas estaban verdaderamente mal, muy mal, hubo personas que tenían cierta cantidad de dinero y salieron, la fuga de talentos del Perú, ¿no? Y salieron, se fueron a los países más cercanos. En esa época Venezuela era una potencia gracias al petróleo, ¿no? Recuerdo mucho que se hablaba bastante de que me voy a Argentina, me voy a Chile, me voy a Venezuela, ¿no? Y algunos con mucho más poder económico se podían ir fuera a Norteamérica, a Estados Unidos, ¿no? Y entonces eso fue lo que atrae. Y la horda comunista también a través de Fidel Castro en Cuba, que hace que salgan muchos hermanos cubanos de ese pueblo oprimido y llegan y se les da un espacio aquí justamente en la ciudad de Villa, en la ciudad, se le llamaba ciudad en esa época al distrito de Villa El Salvador, ¿no? Lo que causó también una conmoción interna, pero nos alcanzó para poder conocer, entender que el comunismo no era una fuerza importante en nuestro país y la realidad. Gracias a Dios. Sí, compañero, es correcto. Como una reflexión a eso, a la migración en el Perú, la migración fue dura, ¿no? Pero también mostró fuerza del pueblo peruano. Las ciudades crecieron gracias al esfuerzo de quienes se desplazaron. Hoy muchos barrios existen porque esas familias no se rindieron y lucharon por una vida mejor. Así es. Sí, se amplió, ¿no? Antes la Lima era muy tradicional, pero se amplió justamente a lo que se le llamaba antes Lima el cono norte, cono sur, cono oeste, ¿no? Y ahora es Lima norte, Lima sur, Lima este, con incluso, ¿no? Este proyecto de San Juan de Gancho que quiere ser provincia, ¿no? Que ya debería ser porque es la provincia más grande del Perú, que también recibió muchos migrantes. Claro, me imagino que sí. Cuéntanos tú, justo hablando del tema de Lima y cómo cambió, ¿tú cómo crees que cambió el rostro de Lima tras la llegada esta de nuevas comunidades? Mira, te lo cuento en directo. Yo en el 85 tenía 15 años. Adolescente. En el 87 tenía 17 y Lima era sumamente aburrida en esa época, ¿no? Aburrida, aburrida, aburrida. A las 10 de la noche todo terminaba. Solamente teníamos una gran reunión anual que era la Feria del Hogar, que se quedaba en la Avenida La Marina y San Miguel.
Y la gente, tengo algunos alumnos porque me dedico a la docencia, me preguntan, ¿qué era la Feria del Hogar? Imagínate aquí en Lima, Plaza Norte, Megaplaza, Jockey Plaza y Mall Aventura, todo junto durante solamente 18 días al año, ¿no? Entonces, esa era nuestra Lima. Además, teníamos que salir a las reuniones y teníamos que llevar cierto dinerito, no solamente para poder tomar nuestro traguito, sino para alquilar nuestro grupo electrógeno, imagínate, para poder seguir compartiendo. Entonces, estábamos conviviendo justamente con el poder de Sendero y del terrorismo, ¿no? Mira tú, qué interesante, Guillermo. Y por ahí, a raíz de toda esta migración, ¿tuviste algún prejuicio de las personas de esa época, de Claro, ese entonces? mira, los prejuicios existen hasta ahora, pero Lógico, lógico, está claro que mucho sí. más, la población mucho más educada, ¿no? Pero en esa época existía mucho prejuicio de la gente que venía y de la gente que llegaba, ¿no? De ambos lados, no tengamos una mirada solamente sesgadora para la gente que venía. La gente que llegaba también se centralizaba, ¿no? Pero esa mixtura ha dado justamente a una nueva generación mucho más heterogénea, ¿no? O mucho más diversa, lo que puede dar grandes conceptos educativos y comunales en nuestra querida, sobre todo en esta ciudad que es tan importante para el Perú, que es la capital. Claro, mira, bueno, continuando con nuestro tema y con esta lluvia de ideas, lluvia de preguntas, yo creo que ya es momento de hablar sobre el tema de la crisis económica y de la hiperinflación. Entonces, acá con nuestro amigo Josué, que está con nosotros, entonces vamos a ver qué es lo que podemos comentar con él. A ver, Josué, cuéntanos, o sea, ¿qué podemos hablar sobre lo que es la hiperinflación y el tema de la Claro, crisis? la crisis económica fue muy dura para Perú, ¿no? En los décadas de los 80 fue una de las más difíciles para el país. La economía se derrumbó por malas decisiones, la corrupción, la falta de control, la inflación llegó a niveles extremos, ¿no? Los salarios no alcanzaban para nada y las personas veían cómo su dinero se perdía valor cada día. A esto se sumó la violencia, el terrorismo, principalmente de Sendero Luminoso, con atentados, apagones, asesinatos. El miedo se volvió parte de la vida diaria, especialmente en zonas andinas donde el Estado casi no llegaba, ¿no? La combinación de esta crisis económica y violencia política dejó al país vulnerable y sin rumbo claro. Claro, yo me imagino que sí, ¿no? Porque dicen, bueno, que acá Fernando Belaúnde era un presidente de escritorio, ¿no? Entonces no se dedicaba mucho a socializar con la gente de fuera. Entonces, de repente fue uno de los factores también, ¿no? Por los cuales no puedo Probablemente, tener unas buenas probablemente decisiones. hay un sesgo en esa información. Porque Fernando Belaúnde Terry, sí, verdaderamente se creía eso, pero verdaderamente amplió mucho con un concepto importante que hasta ahora se conoce, la gran carretera La Marginal de la Selva. Recuerden, Mm, o sea, Belaúnde abrió mucho camino a la selva que estaba olvidada en ese momento. Tal vez algunos pueblos de la serranía nuestra no, pero la selva sí, entonces sí pudo llegar a la selva y sí viajaba bastante y conocía mucho, pero recuerda que era una época donde no había tanta comunicación en tiempo real como lo tenemos hoy día. Hoy día tenemos el presidente claro. en TikTok y lo vemos en la madrugada, en la tarde, en la noche, ¿no? Antes solamente teníamos un noticiero a las 9 de la noche y no había YouTube para repetirlo, ¿no? Probablemente hay un sesgo en esa información que manejas. Mire, mi querido Guillermo. Entonces, ¿tú qué nos puedes comentar acerca de la crisis económica, la hiperinflación, la violencia política de esa época? Te lo cuento con una anécdota. Yo en el 92, cuando fue el gran shock en el cual el señor Fujimori dijo que no lo iba a aplicar y lo aplicó, porque Fredemo, que era la fuerza política unida con Mario Vargas Llosa, Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, dijo, sí, vamos a aplicar un shock porque es la única forma de salvar este país, ¿no? Y el Sí, señor Fujimori sí, dijo, sí, sí. no, yo no lo voy a aplicar y por eso coloquialmente y criollamente se le dice yuca con ellos, pues, ¿no? Porque sí aplicó el shock. Y te lo cuento con un Sí, ejemplo que pues, va a ser ¿no? muy importante. Yo tenía plata para 2 semanas y ese día del shock me alcanzó para comer 3 plátanos, regresar a mi casa y me quedé sin plata. Imagínate, para mí esa fue la vivencia del shock. Yo ya trabajaba, tenía 22 años
y estaba viviendo una de las épocas más difíciles de ese país, más difíciles de este país. Por eso nuestra generación probablemente puede disfrutar un poco más de la economía en este momento porque muchos jóvenes como ustedes no han visto la crisis. Nosotros hemos sentido la crisis en cuerpo real y estamos Claro, justamente claro que sí, me imagino que sí, viendo la Guillermo. estabilidad. Mira, justo como un dato curioso que tenemos atrás tuyo, o bueno, en tu imagen, ahí tienes una super fila, una super cola ahí, las colas, las famosas colas de la época que le llamaban, ¿no? Por los productos y de primera necesidad. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Mira, no solamente había colas, sino que había restricción. Yo recuerdo que tenía un amigo del barrio que trabajaba en una tienda que recién empezaba a ser conocida llamada Wong y me dijo, puedes ir y solamente pude comprar, porque era su amigo, me hizo pasar como su hermano, solamente pudo comprar 1 kilo de azúcar y la gente hacía colas en muchos supermercados para poder comprar. Hice una cola de 2 horas para comprar 1 kilo de azúcar, imagínense. O sea, ese es el ejemplo más tangencial de lo que pasaba en esa época, ¿no? Wow, ya me imagino. José, ¿tú tienes alguna pregunta de repente para Guillermo? ¿Algún dato curioso sobre esta época? O bueno, sobre esta parte específica de la historia que es la crisis económica y la hiperinflación. No, es muy cierto lo que dice, ¿eh? Claro que yo no lo viví porque no soy de la época de los 90, pero sí escuché por parte de mis padres, ¿ah? Que la inflación, las colas que se hacía, incluso la azúcar, o sea, todos los productos comenzaron a subir de manera exorbitante, ¿eh? Entonces, fue una época muy complicada y difícil. Pues sí, efectivamente, era una época muy complicada, habían colas para comprar productos básicos, creo que también hubieron bastantes apagones, ¿no? En esa época también de la violencia política con los coches bomba, el tema de Vivíamos con Sendero los apagones. Luminoso. Sí, nos comentabas, Guillermo, perdón. Sí, vivíamos con los apagones. Teníamos que tener linterna, mechero y velas misionera para poder tener nuestra, nuestra vida en casa al menos, ¿no? En casa. Así es, compañeros. Eso fue la década de los 80s y los 90s. Y gracias a esa época hemos podido construir este país que al menos nos presenta cierta estabilidad por ahora. Sí, efectivamente. Bueno, y como para tocar como un último punto, ¿no? Tenemos, o bueno, quiero hablar sobre lo que es el colapso de los partidos tradicionales y la aparición del famosísimo Fujimorismo, ¿no? Que tiene hasta el día de hoy bastante, ¿cómo se dice? Bastante pegada en muchos sitios, ¿no? Ya sea de buena forma o de mala forma, ¿no? ¿Qué opinas tú, Guillermo, que has estado más en contacto ahí, Mira, ya que tú... no solamente por haber vivido en esa época, sino por algún trabajo que tuve de viajar bastante por este país. eh, Hay algunos pueblos, algunas regiones que está muy influenciado por el fujimorismo y se da a entender porque justamente el gobierno central antes de este señor no les hacía caso, vivían a espalda de estos pueblos. Y cuando gracias a un banco, al Banco Interamericano de Desarrollo, Fujimori pudo tener un ingreso para poder hacer las carreteras, entonces dio acceso a las carreteras, dio acceso a los comercios y probablemente la gente de aquellos pueblos está muy agradecida con él, ¿no? Yo no tengo ninguna tienda política, pero eso es lo que he escuchado, lo que me han comentado, ¿no? Que gracias a esta persona pudo haber acceso al comercio que tanta hacía falta, porque los gobiernos centrales durante décadas los habían olvidado, ¿no? Entonces, probablemente ese es el enlace que existió, ¿no? Y después ya se... Claro, yo me imagino también que a raíz de todo, de toda esta crisis, de todas estas eventualidades que pasaron del 80 al 90, los partidos tradicionales como el APRA, Acción Popular, el PPC también perdieron su legitimidad, ¿no? Parte de, ¿no? Sí, porque la gente estaba cansada de más de lo mismo, ¿no? E incluso la izquierda estaba muy bien representada. Recuerda que no solamente la parte política fue, del gobierno central es importante, ya que Barrantes, fue el alcalde de Lima del 80 al 84
y fue de izquierda, y fue de Izquierda Unida, fue el primer alcalde de izquierda, ¿no? Y hizo un gobierno bastante favorable en esta ciudad. Fue el creador del vaso de leche que existe hasta ahora, ¿no? Y luego algunos partidos no se conservan o no hay representación. El único que existe hasta ahora es el APRA, pero no hay más representación, ¿no? Y han venido otros partidos. En estas elecciones creo que tenemos 36 candidatos, imagínate. Sí, sí, es un montón de gente. Pero bueno, quiero hacerte una pregunta muy curiosa, Guillermo, ya que estamos hablando así del tema y tú tienes así conocimiento en carne propia. Eh, ¿Qué significó para ti, para tu familia, el autogolpe del 92? Mira, te soy muy sincero. Eh, Lima no se vio afectada, ¿no? Lima no se vio afectada. ¿Sabes por qué? Quien siempre se ve más afectado es la gente que no participó del comercio activo de esta nación, ¿no? Lima es una ciudad de Perú es un pueblo muy centralizado, ¿no? Sin embargo, los pueblos de la sierra, del Ande peruano, ¿no? Del sur peruano, sí se vieron afectados, ¿no? Pero nuestra ciudad era una ciudad que se empezaba a construir y significaba más trabajo porque abrió las importaciones, abrió las inversiones y pudieron venir muchas empresas para poder, la gente que vivíamos acá en esta ciudad, tener más trabajo, ¿no? Entonces, más bien fue oportunidad, ¿no? No se le tomó la verdad, aquí en Lima, el sector popular, que era muy escaso, no lo tomaron tan en serio, pero en provincia sí, fue bastante, ¿no? Y más que todo fue la repercusión política luego, porque a partir de ese autogolpe, hubo mucha franqueza territorial y con la nueva constitución y además las políticas económicas cambiaron para mejor. Luego ya la corrupción fue otra historia, pues, ¿no? Entiendo, entiendo, Guillermo. Eh, ¿Y qué me puedes decir tú? Bueno, no sé si te acuerdas bien o no, que antes había bastantes eslogans políticos, ¿no? En la época de los 90 y todo. ¿Qué es lo que más recuerdas de ese tipo de publicidades, de anuncios, ¿no? El APRA ¿Qué es nunca lo que muere. marcaron? Efectivamente, el AMPRA nunca muere. El APRA Bueno, nunca compañeros, yo muere. creo que ya Acción Popular adelante. yo creo que bueno, ya para terminar, Mm. ya, yo creo que tenemos una conclusión general de lo que hemos hablado acerca de la crisis de los años 80. Los años 80 y 90 fueron décadas muy complejas para el Perú, ¿no? Hubo esperanza con el regreso a la democracia, dolor con la violencia y la crisis, cambios enormes con la migración y, y el cambio político con el colapso de los partidos tradicionales, ¿no? Entender este periodo es clave para comprender los desafíos del país hoy, ¿no? Y fortalecer la democracia, ¿no? Reducir desigualdades, evitar que la violencia y la desconfianza vuelva a repetirse, ¿no? Así es, compañero, completamente de acuerdo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Tenga buenas noches. Muchas gracias, Guillermo, por tu testimonio en carne propia. Gracias también, Josué, por los datos ahí precisos y todo. Eh, bueno, ya está todo dicho, hemos hablado un poco de todo. Eh, hay unos pequeños datos, ¿no? Que dicen que la democracia no se hereda, sino se defiende, y que la memoria no es un lujo, es una responsabilidad. Entonces, yo creo que Guillermo está muy consciente de eso. Entonces, si nos podrías dar tú también una reflexión personal a modo en carne propia, sería ideal para todas las personas que nos están mirando ahorita en este podcast, ¿no? La reflexión final sería cero excusas, trabajar mucho, estudiar bastante y sacar adelante este país. Más nada. Muchísimas gracias, Guillermo. Nos vemos hasta la próxima. Buenas Cuídense noches. mucho. Chao, buenas noches.